Aeropuerto de Dios está en la ciudad de Los Ángeles, en el corazón de Los Ángeles, para todos los angelinos y alrededor del mundo también. Usted está en Aeropuerto de Dios, un canal de YouTube dirigido por el pastor Mundo Luna. Hoy es lunes 15 de agosto del año 2022. En este día nos visita el hermano pastor Lázaro Pérez García, quien ha dedicado toda su vida para llevar el evangelio alrededor del mundo. Él va a compartir su testimonio. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga a todos nuestros oyentes de este hermoso programa Aeropuerto de Dios. Estamos muy contentos de estar aquí para compartir la palabra del Señor a través de el testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Su servidor, Lázaro Pérez García, proveniente del estado de Hidalgo, México. Estamos aquí con nuestro hermano Mundo para dar este hermoso testimonio. Las buenas nuevas de salvación. El evangelio, que es poder de Dios y que cambia vidas. Aquellas vidas que abren su corazón al evangelio, eso es lo que pregonamos en este ministerio que Dios nos ha dado. Entonces yo quisiera, para comenzar, a leer la palabra de Dios en un texto central del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Juan nos muestra en el capítulo 3, verso 16, esta palabra. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos la palabra de Dios. Aquí encontramos el mensaje del Señor para libertar nuestras vidas. Bueno, poniéndonos en las manos del Señor, que el Señor tome el control de nuestras vidas, el Señor tome la autoridad sobre esta atmósfera. Comenzaré a decirles que su servidor viene de un pueblo de extrema pobreza. Entiéndase lo que es un pueblo de extrema pobreza. Un pueblo de extrema pobreza donde en lugar de haber carreteras, hay caminos, hay veredas. Un pueblo de extrema pobreza que en lugar de haber agua potable, hay agua que es represada en lo que se conoce como un jagüey, aguas que se van acumulando a través del tiempo. Cuando llueve, baja el agua de los cerros y ahí se represa el agua de donde van a tomar la gente, pero también ahí toman agua los animales, los caballos, los burros, los perros, los puercos, y ahí hacen de sus necesidades fisiológicas, de tal forma que al paso del tiempo esas aguas se vuelven verduzcas, se vuelven agusanadas, y para que uno la pueda tomar, tiene uno que llevarla a casa y hervirla. Hervirla en lo que se conoce en un fogón. Un fogón
Es donde se quema la leña y es donde se ponen las cosas, ya sea para cocinar o en este caso para hervir el agua. Si no se hierve el agua, entonces más probable es que vengan enfermedades gastrointestinales por los microbios que trae esa agua. Un pueblo de extrema pobreza es un pueblo donde no hay clínicas. La clínica más cercana estaba en Tula, Hidalgo. Y para llevar a los enfermitos había que cruzar por veredas, los cerros, en burro, en caballo, difícilmente en bicicleta. Muchas veces los enfermos ya llegaban muertos porque estaba muy lejos y es difícil para llevar cada enfermo que se presentaba en ese pueblo. Un pueblo de extrema pobreza es un pueblo donde no hay luz eléctrica, donde se alumbra uno con velas o si acaso una lámpara de petróleo. Ese es un pueblo de extrema pobreza. Es un pueblo de extrema pobreza donde no hay leche para tomar. Los obreros, los campesinos no tienen leche para tomar. La leche era para los hacendados, aquellos que eran los patrones, los jefes de los campesinos, de los obreros, aquellos que siempre tenían endeudados a los obreros porque los obreros tenían que pedir prestado. Entonces, difícilmente podía la gente, ¿verdad?, tener un café con leche. El café era absolutamente negro y el desayuno, pues era un pedazo de pan por la mañana. En la mediodía, la comida era sopita, fideo, en fin, algunos frijolitos, tortilla tostada, embarrada de salsa o con sal. Por la tarde, más café y otro pedazo de pan. Un pueblo de extrema pobreza, donde la mayoría de la gente pues estaba anémica. Es ahí donde su servidor nació. Pero para comprender bien cómo entró el mensaje de salvación, cómo entró el evangelio a Santiago Tozotlale, tendré que decirles que siempre hubo misioneros y evangelistas que sintieron un llamado de Dios para llevar el evangelio, en este caso, a ese poblado. Y muchos de ellos eran azotados, golpeados, encarcelados por llevar el evangelio. Porque el fanatismo religioso de la Iglesia Popular no permitía que otras personas trajeran un evangelio diferente a lo que ellos enseñaban. De tal forma que ellos mantenían a la gente en ignorancia, porque en primer lugar las misas eran en latín y la Biblia no se permitía leerla para los que ya sabían leer. En segundo lugar, esa religión y las religiones traen tradiciones, las tradiciones atan, y luego la idolatría. Entonces, esos espíritus de religiosidad, esos espíritus de ignorancia, de idolatría y de tradiciones, tenían a la gente muy atada. Pero vuelvo a repetir, gracias a Dios por aquellos misioneros y evangelistas valientes que sienten un llamado de parte de Dios y van por los lugares para llevar el evangelio. Fue así como después de varios intentos de los misioneros, al fin se empezaron a convertir las familias.
la familia Parra, la familia Cerón, la familia García, la familia Pérez. Por cierto, yo soy de la familia Pérez. ¿Y cómo entró el Evangelio a mi familia? Pues simple y sencillamente por medio de mi abuelo. Mi abuelo era un músico que participaba en la banda que iban tocando de pueblo en pueblo en las fiestas que se conocen por aquellos rumbos, las fiestas patronales. Eran fiestas para los santos que se veneraban. Y por cierto, el santo que se venera ahí en ese lugar es Santiaguito Caballero. Entonces, mi abuelo con la banda iban de pueblo en pueblo tocando, y él tocaba un instrumento que se conoce como tuba. Ese instrumento que va marcando, ¿verdad?, la música y que le da vista a la música. Ese instrumento lo tocaba mi abuelo Vicente Pérez. Cuéntame el abuelo que cuando él o ellos terminaban las fiestas, al final, la última noche, cuando ya terminaban de tocar, hasta inclusive se reunían con el cura, con el sacerdote, a emborracharse. Y lógicamente que ellos tenían un salario. Pero ¿qué pasaba? Ese salario difícilmente llegaba a casa con su esposa, porque lamentablemente muchos hombres, en lugar de tomar en cuenta las necesidades de su familia, toman en cuenta disfrutar de la vida con sus amigos, en borracheras o con mujeres. Así que cuenta el abuelo que cuando tuvo su última borrachera, pues él ya iba rumbo a su casa, ya con poco dinero, cargando su instrumento. Pero la borrachera no le permitió llegar a casa. Entonces quedó tirado al lado de una padera. Pader le llamamos a un montón de piedras rellenada de tierra. Esa es una padera. Y ahí quedó. Ahí quedó y a paso de las horas, ya incontinente en sus necesidades, ahí quedó el abuelo borracho de tomar tanto pulque que era la bebida de aquellos lugares. Cuenta el abuelo que por ahí, por las 3 de la mañana más o menos, pasó el amante de lo ajeno y le robó su instrumento y el poco dinero que le sobraba. Lógicamente que él, imposibilitado por su embriaguez, no pudo hacer nada para defenderse. Y ahí siguió. Pero Dios bendiga a los misioneros. Porque el misionero que ya se había establecido allí y que ya había tenido frutos con las primeras familias que yo les comenté al principio, sintió en su corazón ir de donde él estaba hacia el otro lado del pueblo, porque iba a visitar a una familia. Pero al visitar a esa familia y pasar por esa calle Melchor Ocampo, se encontró con el borracho ahí tirado. Dios bendiga el amor que tienen los siervos de Dios por las almas. No pasó desapercibida esa situación y se acerca al borrachito y le dice: Señor, hay alguien que le puede ayudar a salir de esta situación. El borrachito, embriagado, pues decía: ¿en qué me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Dijo el misionero: Cristo le puede ayudar. Cristo lo puede levantar de esa situación. Y el borrachito, balbuceando, dijo: Cristo,
Ese Cristo es un tacaño. Ese Cristo, cuando uno va y le pide dinero para préstamo, no le presta uno a nadie. Entonces el misionero se da cuenta que alguien en el pueblo se llamaba Cristo. Alguien le puso a su hijo Cristo y, y al paso del tiempo le decían Don Cristo cuando era señor. Y efectivamente era lo que decía el abuelo. Ese hombre cuando se acercaban a pedirle un favor o un préstamo, siempre era, eran rechazados por este hombre. Cuando el misionero se da cuenta que el borrachito se está refiriendo a Don Cristo, el que vive ahí abajo, entonces dijo, no, no me refiero a ese Cristo, me refiero al Cristo de la Biblia, a Jesucristo. Él es el que lo puede levantar, Él es el que lo puede liberar de esta situación. Él es el que le puede perdonar sus pecados, limpiar sus pecados, para que usted quede libre definitivamente de esta situación que usted está pasando. Si usted repite de todo corazón la oración que yo pudiera mencionarlo, si la repite de todo corazón, yo le aseguro que el Espíritu Santo sella una salvación en su vida. Y el borrachito pues decía, pues ¿qué más da? ¿Qué pierdo? Yo creo que no pierdo nada. Y el misionero le habla del Evangelio. Y el misionero le empieza a decir la oración de fe. Y entonces el borrachito repetía. Repita conmigo, decía el misionero. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te pido en esta hora, te pido en esta hora que me perdones. Perdona mi pecado. Perdona mi pecado. Como que el misionero discernía que este hombre de verdad tenía mucho pecado y repitió varias veces, ¿verdad? Perdona mi pecado. Acepto que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Y él repetía, acepto que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Señor, limpia mi corazón. El borrachito repetía. Me comprometo de aquí en adelante seguir tus pisadas hasta el día que tú me recojas. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando creen en los milagros, pero con esa oración, con esa entrega de corazón, se le cortó la borrachera. Instantáneamente se le cortó. Como que reaccionó y dijo, ah, caray, como que había despertado de un sueño o de una pesadilla. Verdaderamente había aceptado a Jesucristo y había quedado libre. Entonces le dijo al misionero, ¿me podría usted hacer favor de acompañarme a mi casa? Porque ya va usted a saber lo que me espera con mi esposa, ya que me han asaltado, me han quitado el instrumento y aparte me han robado el poco dinero que llevaba. Mi esposa ya es una esposa amargada, ya es una esposa que ya no le haya sentido a la vida. Y pues aquí yo quisiera hacer un paréntesis para decirles que muchas mujeres viven así, viven amargadas. Se casaron con sus esposos, con sueños, con metas personales, con proyectos, que pensando que con su pareja iba a ser más fácil lograrlo. Pero al paso del tiempo encontramos a mujeres decepcionadas, a mujeres amargadas por tal situación. No es que sus esposos no reciban
dinero por el pago de su trabajo, sea jornal o músico en este caso. Lo que pasa es que el dinero no llega a casa. El dinero empieza a quedarse con los amigos, con las borracheras y con las mujeres. Lamentablemente, el misionero cuando fue a la casa no fue de igual manera escuchado como el borrachito. Pero ese día iba a ser el primer día en que este hombre recién convertido iba a tomar a sus dos hijitos para llevarlos por primera vez a un culto, en una iglesia, en la misión de la iglesia de Dios. Entonces, ahora él llegaba a la iglesia y, por cierto, en toda su vida llegaba una media hora antes para dirigirse al altar y orar 15 minutos antes. Después se sentaba para leer la Biblia otros 15 minutos. Y esa era su primer media hora antes de que empezara el culto. Cambió su instrumento por unas maracas, cambió su instrumento por un güiro o por unas claves, que son esos palillos que se tocan, ¿verdad? Pero qué tremendo que tocando eso, sabiendo combinarlo con los cantos de antes, que la mayoría de la gente cantaba líricamente, tocaba líricamente, no sabían de notas, pero no había inclusive sonidos como los que tenemos ahora, pero lo que sí había era la presencia del Espíritu Santo, que era la que aplicaba los medios de gracia de nuestro Señor Jesucristo en la salvación, sanidad divina, repartimiento de dones. Eso era extraordinario. Así fue como entró el Evangelio con la familia Pérez. Y pues lógicamente mi padre y mi madre eran pequeños, pero ya fueron creciendo en la iglesia, donde en un lado se sentaban los varones y en el otro lado se sentaban las damas. No se juntaban. Decían los pastores que por respeto, para que no estuvieran en pláticas de otros asuntos más que estar concentrados en lo que se hacía en la liturgia cristiana, en el culto cristiano, en el servicio a Dios. Entonces, quiero decirles, cuando ya mi padre me cuenta la historia, cómo se enamoró para casarse con quien es mi madre, pues es hermoso, ¿verdad? Porque todos pasamos por ese proceso de enamoramiento, ¿verdad? Y dice él que era el menos indicado para que Isabel, esa señorita, esa jovencita, lo aceptara, porque ella era un poquito de mejor posición, pues era esposa de un soldado con grado, y él era mero campesino, de pantalón de manta y camisa de manta. Pero, pues creyéndole a Dios y por el amor que le tenía a esa mujer, pues aunque había muchos jóvenes detrás de ella, él dice que Dios le dio la gracia para que la mujer, que es mi madre, lo aceptara. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Fue mucho amor el que se tuvieron. Hubiéramos sido 13 hermanos. No, sin embargo, se lograron 10. De los cuales la primera fue mi hermana Marta. Y el segundo, que nació varón, su servidor. Y así se fueron todos los demás. Entonces yo nací. Pero cuando nací mero anémico.
nací enfermo, nací flaco, delgado, puro hueso y pellejo, pero con una respiración dificultosa, con los ojos desorbitados. Imagínese usted cómo nacen los niños en un pueblo de extrema pobreza. Entonces mi abuela, cuando me tuvo en sus brazos, le dijo a mi mamá se llama Isabel, pero el pueblo la conocía como la güera, porque es blanca, pero en la casa le decían Chabela. Y le dice mi abuela, Chabela, despídete de esta cosa, porque se va a morir. Mira cómo está. Dice mi padre que al escuchar eso, él me llevó con el pastor. Dios bendiga a los pastores que tienen discernimiento y que tienen palabra. Dios bendiga a los pastores. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo sí creo que los pastores están y deben de estar más cerca de Dios para poder ministrar al rebaño, a las ovejas o a los congregantes. Porque el pastor es nuestra guía aquí en la tierra, el que nos dirige, el que nos da crecimiento. Y entonces me lleva con el pastor, no para que sanara, sino para que me hiciera la última oración. Porque antes se creía que a los moribundos que le ore el pastor, que lo unja con aceite, para que toda la familia esté contenta que se van a ir al cielo. Entonces cuando me lleva le dice, pastor, dice mi mamá que mi hijito pues se va a morir, mire cómo está, hágale usted una última oración, únjalo con aceite. Y entonces dijo el pastor, ¿qué? Que mi hijo se va a morir. Y dice el pastor, no, hermano Beto, este niño no ha venido a este mundo para morirse luego. Este niño Dios lo ha traído con planes y ministerios suyos, de él, de Dios. Así que vamos a presentarlo. ¿Qué nombre le puso? No, pues no le hemos puesto, ya para qué, mire cómo está. Entonces ni siquiera lo ha registrado. No, pues le digo que no. Vaya y regístrelo. Y me trae el papelito de que ya lo registró. Y cuando eso suceda, lo vamos a presentar delante del Señor. Por cierto, si no ha pensado en ningún nombre, yo le sugiero que le ponga Lázaro. Porque en la Biblia hay un Lázaro que tenía 4 días de muerto y el Señor lo levantó. Y todavía resuella. Y entonces, el padre obediente al pastor, el siguiente día se fue a registrarlo. Trajo el papelito y el siguiente domingo me presentaron delante del Señor. Y cuenta mi padre que le pidió a la congregación que se pusieran en pie porque iban a presentar a Lazarito. Que hicieran una oración de fe, una oración gigante. Esa oración que ellos hicieran por Lazarito, Dios les iba a regresar en bendición para sus hijos. Y la gente, creyendo en eso, hicieron una oración unánime. Y el pastor, cuando te tenía, cuenta mi padre, como que te tenían ofreciéndote a Dios en sacrificio. Así te tenía. Y empezó a reprender espíritu de muerte. Empezó a declarar las promesas de Dios sobre ti, mi hijo. Y te ungió con aceite.
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así te ungió el pastor. Y miren, amados hermanos y amigos que están escuchando, mi abuela a los 3 meses falleció. Y en este día, estamos a 15 de septiembre, yo he cumplido, o yo llevo 64 años de vida. Si Dios me concede por el 28 de diciembre de este mismo año, cumpliría los 65. Yo alabo a Dios, porque esto es verdad. Todos los que venimos a este mundo, venimos con planes y propósitos de Dios. Y si nosotros lo comprendemos, les voy a decir 3 cosas. En primer lugar, Dios nos trae a este mundo para que nosotros contemplemos su grandeza, su poder en todo aquello que vemos que nos rodea. Y que le alabemos por lo que Él es. Segundo lugar, que le glorifiquemos, aleluya, porque Dios es real. Hay alguien superior a todo lo que vemos que fue el causante de toda esa creación. Es Dios. Algunos le llaman de otra forma, un arquitecto. Nosotros ya sabemos que es Dios, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, que por cierto es el nombre de guerra. Jehová de los ejércitos es el nombre de guerra. Su nombre de guerra es Jehová, pero su nombre salvador es Jesús de Nazaret. Entonces, pues, siguiendo con la historia, ¿verdad? Yo fui creciendo y me crié en la iglesia. Nos atendían en la iglesia, nos daban clases de escuela dominical, competíamos con textos memorizados, con esgrima bíblico, competiciones en canto. Algunos premios yo me llevaba. Lo que sí yo me di cuenta que nunca nos llevaron a aceptar a Jesucristo, a sentir la presencia de Dios. Estábamos en los cultos, pero ahí estábamos por obligación, no por devoción. Y entonces fui creciendo. Por cierto, en la primaria no me aceptaron a los 6 años, porque estaba yo muy pequeño, muy enano, que el director no le creyó a mi padre que yo ya tenía 6 años. Y dijo, no, don Pedro, este le ha de haber alterado la acta de este niño. No lo voy a recibir. Y no me recibieron. Lleva el siguiente año, tampoco me recibe porque no había crecido nada. Imagínense cómo bueno es crecer en un pueblo de extrema pobreza. Entonces, a alguien le recomendó, don Beto, haga que su hijo se agarre de un palo y estire las piernitas. Ay, hijito, cuando te estiré las piernitas hasta te tronaron. Y fíjese que ya cuando cumplí los 8 años y él me llevó otra vez a la escuela, ya había crecido tantito. Y fue que entré a primer grado de primaria. A los 8 años, imagínense, a los 8 años. Pero bueno, yo recuerdo del día de la graduación, cuando terminé el 6º año. Recuerdo que premiaban a los 3 primeros lugares y pasó el tercer lugar y llamaron a Manuel González. Tercer lugar.
con 7.5 de promedio. Imagínense, 7.5 de promedio. Pero el premio era una beca federal para seguir los estudios en la secundaria. Porque para ese entonces la secundaria era algo, el que tenía secundaria era una persona que verdaderamente le gustaba el estudio, o podía llegar a esos grados. Y luego pasó Juan García. Segundo lugar, Juan García, 7.6. Yo nunca pensé llevar un premio. Hay veces nosotros pensamos con que pasemos y es ganancia. Aunque en aquel entonces decíamos, con que pasemos de panzazo con 6 y es ganancia. Y resulta que cuando dicen, ahora va a pasar en primer lugar, vamos a dar un aplauso. El primer lugar es para Lázaro Pérez García, con un promedio de 7.7. Imagínense qué promedio, qué promedios. Pero ese era el coeficiente de retención de los estudiantes en un pueblo de extrema pobreza. Eso era. Entonces, pues ya pasé a otro pueblo llamado Tlaxcuapan, Hidalgo. Allá mi padre me acomodó con una familia cristiana porque yo no podía viajar diario. Era a 3 pueblos de mi pueblo. O sea, es Santiago Tuzontlán, había que pasar a Jacuba, había que pasar Tetepango y había que llegar a Tlaxcuapan para estudiar la secundaria. Ahí estuve con la familia Mondragón, hermosos hermanos, que por cierto, la primer comida que me dieron no la podía comer porque me dio sentimiento. Era una comida deliciosa. Era comer carne. Y yo me acordé de mi familia. Mi familia comiendo otra cosa. Y yo comiendo algo mejor. Me dio sentimiento. La hermana Sarita volvió a verme y me dice, come la Sarita. Llorando le dije, no puedo. ¿Por qué? Porque mi familia no come esto. Y yo no puedo comerlo. Pero la hermana sabiamente dijo, es la bendición que ahora Dios te da a ti. Es para ti. No te preocupes por tu familia. Ellos van a seguir comiendo. Que Dios les dé. Y bueno, pues, aunque no me lo acabé por lo que les cuento, pues después ya me acostumbré a comer, ¿verdad? Y yo iba cada 8 días a mi pueblo a visitarlos y regresaba, ¿verdad? El lunes bien temprano. Yo ayudaba yo ahí a limpiar la granja de marranos. Es una cosa tremenda limpiar marranos, ¿verdad? Porque tiene el excremento de los marranos es penetrante y nada agradable. Yo recuerdo cuando una vez me mandaron a la tienda y yo llevaba la vestimenta de limpiar marranos y la señora Mari, que era la de la tienda, y otros que andaban ahí, dice, pero qué bárbaro, ¿quién apesta marrano aquí, hombre? Qué olor tan desagradable. Y era yo, solamente que uno ya se acostumbra, está uno tanto ahí con los marranos y con el olor que uno ya se acostumbra. Ese fue mi trabajo por 3 años, limpiando marranos. Ahora sí que como el hijo pródigo, pero comiendo bien. Le doy gracias a Dios, porque ahí ya mi promedio se fue para arriba, sacando 9.4. No saqué ya ningún premio, porque ahí sí, una compañera llamada Elizabeth se llevó el número 1 con 100, número promedio 100. Y así otros más de otros grupos de la secundaria
Pero de ahí, entonces, a seguir la preparatoria, como mi hermana estaba en México, precisamente en trabajos de casa, con una francesa, yo fui a hacer el examen en el Instituto Politécnico Nacional y gracias a Dios lo pasé. Gracias a Dios. Y entonces mi hermana ya iba a la iglesia de Dios. Pues allí yo estuve asistiendo a la iglesia de Dios. Pero vea usted con lo que pasa cuando un joven o una señorita de un poblado llegan a una ciudad como lo que antes se llamaba el Distrito Federal. Y si uno no tuvo en su niñez una experiencia con Dios, un encuentro con Dios que lo marcara, que lo sellara, pues imagínese cuando llega uno a una ciudad y toda la basura que los compañeros le siembran a uno de pecado, de maldad. Y eso es lo que ocurrió conmigo. Que la basura del mundo me empezó a absorber. Pero yo podía ir a la iglesia, porque eso pasa. Cuando uno nace en el Evangelio, pero no tiene un encuentro personal con Cristo, uno aprende lo que hacen en la iglesia. Uno va por costumbre a la iglesia. O uno va a calmar, ¿verdad?, sus sentimientos, su vida, su alma, por lo que se hace ahí. Inclusive puede uno llorar, pero no porque siente uno la presencia de Dios, sino simplemente por remordimiento, porque después sigue uno pecando. A lo mejor el lunes ya no pecas porque estuviste en la iglesia, pero a partir del martes empiezas otra vez con esos malos hábitos. Así era yo. Pero eso sí, yo llegaba temprano a la iglesia, así que como el abuelo, pero no llegaba a orar, no llegaba a leer la Biblia. Llegaba y no llegaba a sentarme adelante, llegaba y me sentaba atrás. ¿Y saben para qué? Para criticar todo lo que se hacía, todos los que llegaban tarde, todos los que no leían bien, todos los que cantaban desafinados, de tal forma que cuando terminaban los cultos era una comedera de crítica, era como una comedera de pastor. Así fue mi vida. Y en la vida secular, una vida de pecado. Pero eso sí, puedes cantar, porque aprendiste a cantar. Y por cierto, tenía yo fans en la iglesia, pero no creen que de jóvenes, no, unas viejitas que les gustaba, dicen ellas, cómo cantaba, que lo que cantaba, pues les bendecía. Y yo recuerdo una vez que me dijo una hermanita, Lazarito, ya tiene tiempo que no canta. Canta, Lazarito, porque cuando cantas sentimos la bendición. Y yo pues como que poniéndome ahí mis moños. ¿Sí? ¿Quieren que cante? Bueno, pues ¿qué canto quieren que cante? Canta en las olas del mar. Qué hermoso canto. Entonado por ti. Bueno, pues ustedes quieren que cante. Pues díganle al pastor que voy a cantar. Que no crean que yo les voy a decir. Ustedes son las que dicen que yo cante, ¿verdad? Y entonces, pues ya cantamos. Las olas del mar, turbulento me hallé, esperanza ninguna podía tener. Y un día Cristo al mirarme perecer,
extendió su mano de poder y me salvó. Y todavía no me salvaba. Porque quiero decirles algo. Hay evangélicos religiosos que van a la iglesia, hacen lo que se hace en la iglesia, pero no hay una experiencia de salvación. A ese hombre era. Hasta que, porque mi vida puede vivir en moradas de maldad. Moradas de maldad son las cantinas, son los antros, moradas de maldad son los cines pornográficos. Moradas de maldad es todo lo que se hace en el mundo menos la voluntad de Dios. Hay moradas celestiales. Morada celestial es el templo donde se alaba a Dios. Es tu casa donde todos son cristianos. Es la célula de crecimiento, una morada celestial. Pero yo andaba en moradas de maldad. Y créeme que se sufre. Así como sufre una prostituta después de que se ha prostituido, no importa que le paguen, su alma solicita ayuda. Que después tiene la necesidad de volver a prostituirse, porque de algo tiene que vivir. Un drogadicto desea su cuerpo la droga, tiene la droga, pero su alma sufre, su alma pide ayuda. Así yo. Después de todo eso me venía remordimiento, pero no cambiaba, para nada. Pero una vez, estando en una morada de maldad, y yo recuerdo muy bien esa experiencia, ese suceso, ese lugar, ese día, un sábado, a las 5 de la tarde, estando en una morada de maldad, empecé a escuchar voces. Te puedo decir la calle. Ejército Nacional, esquina con Molière, Colonia Polanco. Estaba una morada de maldad. Ahí empecé a escuchar voces. Una voz me decía, tu vida puede ser cortada en esta hora, ¿y a dónde vas? Tu vida puede ser cortada en esta hora, ¿y a dónde vas? Y esa expresión puede estar retumbando en muchas personas. Por otro lado, escuchaba otra voz que me condenaba y que burlonamente decía, ja, 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 al infierno. Todo lo que has hecho merece el infierno. Ahora entiendo que la primera voz era la voz del Espíritu Santo, que me estaba confrontando con mi realidad. Y la otra voz era la de Satanás, el acusador, el que primero te regala todo para prostituir tu vida y luego te cobra la factura. El enemigo de nuestras almas. Dije, ¿será que este lugar, morada de maldad, me está afectando? Y fue cuando salí. Y al salir, pues allá en México, gente bastante para acá, bastante para allá, gente se cruzaba. Eran las 5 de la tarde. Y dije, creo que me está afectando. Pero de repente volví a escuchar la voz que me decía, tu vida puede ser cortada en esta hora, ¿y a dónde vas? Y otra vez la voz burlona. Pero ahora empecé a llorar. Discretamente, las lágrimas corrían sobre mis mejillas. Entonces,
escuché la voz del Espíritu que me trajo la palabra, y es la segunda cita que yo quiero compartir contigo. Con esta cita bíblica de Mateo, capítulo número 11, el Señor me llama. Como que el Señor pusiera mi nombre ahí. Como que el Señor dijera: Lázaro, ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vaya usted a saber que la vida del cristiano es muy hermosa. Y vaya usted a saber que la vida del cristiano no es difícil cuando uno se consagra al Señor. Porque cuando uno no se consagra, es demasiado difícil y corre uno riesgo de volver atrás. Pero cuando uno se consagra y la presencia de Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo, podemos salir adelante. Es así como yo me encaminé. Parece ser que en cualquier momento me iba yo a desplomar en el camino. Pensaba que al cruzar la calle un carro fantasma me iba a destruir, me iba a atropellar. Y no cabe la menor duda que la palabra de Dios nos dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero llegué al cuartito donde mi tía nos prestaba para nosotros allí pasábamos la noche, llegué al trabajo y ahí me desplomé. Y ahí le pedí al Señor que me perdonara mis pecados. Por cierto, duré mucho diciéndole: perdóname, perdóname, perdóname. Hasta que sentí la paz del Señor. Hasta que sentí la liberación del Señor. El Señor me había libertado. Yo había entregado mi vida a Cristo. Yo me había comprometido a seguirlo todos los días de mi vida. Así que, un 18 de septiembre de 1977, acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Al día siguiente era domingo, fui a la escuela dominical, me acerqué al pastor, Pedrito Cortés, y le dije: pastor, deme doctrina para bautizarme. Deme doctrina para bautizarme. Y entonces dijo: qué bueno, Lazarito, qué bueno. Ya te habías tardado, porque hay veces uno puede figurar que es uno cristiano, pero los hechos son otros. Dice: mira, en la tarde tenemos el culto. En la tarde voy a preguntar si hay alguien que quiere recibir doctrina, si hay alguien que el Espíritu Santo le ha hablado para que yo les dé doctrina a varios. Y de hecho, así fue. Fuimos 7 los que fuimos bautizados en una pila bautismal que había en el altar. Y para testimonio quiero decirte que de esos 7 varios somos siervos de tiempo completo. Porque la obra de Cristo es una realidad. Dios nos cambia. Dios nos libera. Pero no para estar ociosos, sino que también Él nos da dones, ministerio.
Y fue así que un 18 de diciembre del mismo año 1977, bajé a las aguas del bautismo. Y le doy gracias a Dios por ello. Algo maravilloso empezó a suceder. Yo digo algo maravilloso porque ahora después de 3 meses de bautizado, aunque yo recibí ataques satánicos después del bautismo, yo no vengo de familia que fueran brujos o espiritistas o ocultistas, pero a mí se me presentaban legiones de demonios para atacarme. Lógicamente que Dios me dio la gracia para reprender esos espíritus que tenían que irse en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, 3 meses después de ser bautizado, escuché una voz. A mí el Señor me habla en una voz interna. A otros le habla a través de sueños, a través de visiones. Hay muchas maneras en que Dios le habla a las personas, pero a mí a través de una voz interna fuerte. Lázaro, sírveme. Después de 3 meses de bautizado. Le digo, ¿pero en qué te voy a servir, Señor? ¿Cómo te voy a servir, Señor? Y los pastores y evangelistas cuando predican dicen, no te vayas de Jerusalén hasta que no seas lleno del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas como señal. Y yo no tengo eso, Señor. Pero escuchaba la voz que decía, tú sírveme, que yo sé cuándo te lo voy a dar. Y bueno, ¿en qué te sirvo? Entonces, analizando la situación de la iglesia, sentí en mi corazón visitar a los que no venían, que se habían ausentado. Y es así como fui con el pastor, porque todo lo que sintamos hay que ir con el pastor. El pastor es el filtro, el pastor es la confirmación que vamos a recibir, si es o no es, o en qué momento va a suceder. Y cuando fui con el pastor echó un grito de admiración, de alegría, y le digo, ¿qué le pasa, hermano? Dice, pues es que yo ya estoy viejito. Y ya empiezo a escuchar murmuración entre la iglesia que yo ya no puedo caminar más de 2 cuadras cuando ya. Yo digo, Señor, ya la gente está inconforme. Pero mira cómo el Señor me contesta. Te envía a ti. Deja llamar al presidente de jóvenes para que te vayas con él a visitar. Y era cosa tremenda. Sin recibir ni algún curso de visitación. Como hay gente que no evangeliza si no recibe un curso de evangelismo. No. Y nos fuimos a visitar. Cuando visitamos a la gente, ahí leíamos la palabra. Ahí lloraban. Y ahí cantaban. La satisfacción más grande que nosotros teníamos es cuando el producto de esa visitación lo veíamos en los cultos y esas personas testificaban. Por ejemplo, me viene a la mente una hermanita ya de edad, que ya no había venido. Cuando le visitamos es que estaba enferma, es que ella se había quedado viuda, es que con su esposo no habían tenido hijos y el trabajo de su esposo era jardinero. ¿Y ahora de qué voy a vivir? Pues ni modo, voy a tener que agarrar el trabajo de mi esposo. Pero miren que como yo era mujer, dice, pues no aguanté y me enfermé. Entonces cuando testificó en la iglesia dice, pero Dios envió 2 ángeles. Y mire, qué bueno que no mencionó nuestros nombres. ¿Sabes por qué? Porque toda honra, toda gloria
es para Dios, no para nosotros. Y así, después el presidente de los jóvenes sintió en su corazón que hiciéramos desfiles evangelísticos. O sea, que de donde estaba la iglesia nos fuéramos cantando y otros hermanos a los lados repartiendo folletos hasta llegar al mercado, y en una esquina cantábamos y un sermoné de 15, y en la otra esquina, y agarrábamos las 4 esquinas porque tenían entrada y salida, y es maravilloso ese tipo de trabajo que después, cuando yo fui pastor, lo realicé muchas veces. ¿Y cómo trae frutos? Entonces, yo ya estaba haciendo el trabajo. Pero lo más curioso es que seguía escuchando la voz dentro de mí. Lázaro, sírveme. Digo, Señor, ya te estoy sirviendo. Porque aparte de eso, mire, estudiaba, trabajaba y servía al Señor en la obra. Porque hay muchos que dicen, ay, no se puede hacer tantas cosas, que se cansa uno. El cansancio se lo quita uno cambiando de actividad. Eso está seguro. Y la noche es para dormir. Entonces yo hacía esas 3 cosas, ¿verdad? Pero me decía, sírveme, ya te estoy sirviendo. Y que escucho la voz tajante que me dice, sírveme de tiempo completo. Y dije, ah, no, ahí sí no. Ahí sí no. Porque empiezas a razonar, empiezas a ver que todavía no recibes esa unción del Espíritu Santo. Y más que nada, porque no has recibido esa unción, pues no te atreves. Todo lo ves humanamente, todo lo ves carnalmente. Yo no se me era imposible ser un pastor como los pastores que había en aquel entonces, que pasaban unas hambres tremendas. Eso sí, verdaderamente sufrían. No nosotros que podemos correr a buscar una despensa o X cosa. Ellos sí sufrían, porque ellos tampoco hablaban de dinero, ellos servían de corazón. Y entonces, ¿sabes una cosa? Quiero decirte que había 5 obstáculos. Uno de ellos era mi padre, que él quería ver a uno de sus hijos como ingeniero. Otro de ellos es que yo no tenía experiencia con los endemoniados para reprenderlos, porque cuando éramos niños y había algún endemoniado, nos sacaban a todos los niños, porque decían se van a traumar, o porque decían algunos desobedientes se les pueden meter los demonios a los niños, y nos sacaban. Yo nunca sé cómo. Y pues había obstáculos, pero un día dije, voy a cambiar de trabajo, porque quiero mejorar el salario. Entonces voy a aprovechar ese intervalo en que meto solicitudes, y metí como 5 solicitudes a 5 diferentes empresas, mientras me voy al campamento juvenil, mientras me llega la respuesta. Ya tenía yo un ahorrito para seguir sobreviviendo, y me fui a un campamento juvenil. Y yo me llevaba mi guitarrita. Yo no sé tocar guitarra más que acompañar, pero con tan solo escuchar el sonido y entonar, alabo a Dios. Y dije yo, como es la costumbre ya en los campamentos, que cuando nos dan primero la asesoría, la conferencia, y luego ya nos dan permiso que nos desperdiguemos por el campo, porque los campamentos eran allá afuera, en los cerros, lejos. Y nos decían, después de darnos la conferencia, ahora sí, espárzanse, váyanse debajo de un árbol, siéntense ya en una roca, donde ustedes sientan y platiquen con Dios. Y yo dije, ¿cuánto? Yo voy a ser como David, el rey David, que antes de ser el rey David era pastor. Y cuando iba a cuidar las ovejas, llevaba su arpa.
Y mientras las ovejas pastaban o descansaban, él debajo de un árbol empezaba a tocar su arpa, alabando a Dios. Y yo me imaginaba, yo voy a hacer eso. Cuando ya los asesores nos pidan que nos desperdiguemos, yo y mi guitarrita nos vamos a ir para allá. Pero resulta que cuando llegamos primer día, me dice el presidente de jóvenes, Lazarito, no va a haber grupo musical, somos nada más 50 camperos, no hay instrumento que tocar más que el que traes. Quiero pedirte si no los prestas. ¿Y sabes cuál fue mi disposición? Prestas. Pero me aclaró, pero no es nada más el culto de Dios. Es por toda la semana, porque antes los campamentos empezaban lunes en la tarde y terminaban sábado a mediodía. Tremendo. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Sí, está bien. O sea, ya no cumplí mi sueño. Estar yo solo con una guitarra y Dios. No sentí. Que por cierto, que cuando terminó el campamento me regresaron mi guitarrita. Pero me dice, no te la vamos a regresar, porque tanto que la tocamos se le borró el puente, dice. Y nosotros te la vamos a arreglar. No se preocupen, yo la mando a arreglar. No, nos da vergüenza, no se preocupen. Y así me la llevé. Pero ¿sabe lo que sucedió? En el segundo culto de Marta, el predicador estaba hablando de Jesús. Por eso quiero decirte que en la vida lo más importante es Cristo Jesús. Cristo Jesús hace la diferencia en nuestras vidas. Ese debe ser el centro de nuestra vida. Y entonces estaba predicando. Decía, y amados hermanos, cuando termine este sermón vamos a darle la honra y la gloria al Señor, que Él se lo merece. Y seguía predicando. Y así luego volví a repetir, cuando termine este sermón vamos a darle la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como fue avanzando, se fue creando una necesidad de nosotros, que ya termine, que le den la honra y la gloria al Señor. Nuestros corazones estaban dispuestos. No hablaron del Espíritu Santo. Habló de darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo, que Él es el que nos bautiza con su Espíritu Santo. Y fue así como cuando terminó todo. Empezamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Se empezó a sentir un ambiente hermoso, la presencia de Dios. Yo tengo una costumbre de que cuando tengo los ojos cerrados y de repente en visión veo que algo cayó por acá, abro los ojos, ya veo a una persona ya lanzando, yo sigo alabando a Dios y cierro mis ojos, de repente siento algo por acá, ya veo una gente allá tirada, Padre maravilloso, qué cosas están sucediendo, aquí otros acá danzando. Cuando menos me di cuenta, yo ya no estaba hablando español, yo estaba hablando en otro idioma. Yo quería hablar español, pero mi lengua decía otras cosas. Misterio. Fui bautizado con el poder glorioso del Espíritu Santo. Y ahí fue donde acepté el llamado completo. Un martes 18 de agosto de 1981, 4 años después de haber aceptado a Jesús. ¿Y por qué no lo recibí luego? ¿Sabes por qué? Porque antes en las librerías cristianas los únicos libros que existían eran libros de los bautistas, de los presbiterianos, de los nazarenos. Y ellos en esos libros decían que eso no es de Dios, que eso es psicológico, que eso es satánico, para allá y que para acá. Pero la Biblia dice, sí existen esas cosas,
Pero la Biblia habla del Espíritu Santo. ¿Y sabes? Le dije a un hermano, ore por mí, que hoy me comprometo a servirle de tiempo completo. Como que era un pastor que ya había sufrido, que no le dio mucho interés. Yo ahora, cuando veo a alguien que dice, quiero servir de tiempo completo, yo me gozo. Me gozo. Pero es como que no se gozó. Dije, ¿qué le pasó? Ya había pasado mucho, pues me di cuenta. Pues de repente en el campamento que se endemonia una joven. Se endemonió. Ya echaba unos gritos y decía cosas tremendas. Pero una esposa de un pastor fue a orar por ella. Pues de repente la esposa del pastor se endemonió. La muchacha, o sea, los demonios de la muchacha se le pasaron a la pastora. Ay, usted dirá, ¿y por qué sucede eso? ¿Sabes por qué sucede? Porque muchas veces cristianos, ministros, abrimos las puertas al diablo con cualquier cosa que ofende a Dios. Y entonces yo dije, alabado sea el Señor. Y cuando aquella mujer endemoniada escuchó que yo alabé a Dios fuerte, volteó hacia mí con los pelos parados. Y se vino sobre mí. Yo cerré mis ojitos. Y yo dije, Señor, alabo tu precioso nombre. Y luego abrí mis ojos y ya estaba ahí la pastora endemoniada. Y me dijo así, endemoniado, ¡dale alabes! ¡Dale alabes! Yo les digo que yo no sabía yo referencia, pero conocía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida. Dice la Biblia que es la espada del Espíritu. Y yo solamente le respondía con palabras. Y ahora que me recuerdo, también cuando Jesucristo fue tentado por el diablo, le respondía con palabra, palabra, palabra. Y entonces le respondí, ¿cómo no voy a alabar al que vive? Y ella respondía así, horrible, endemoniada, ¡que no vive! Y yo le seguía respondiendo porque para eso me recordó el Espíritu Santo la visión que tuvo Esteban cuando él estaba en el martirio, lo estaban apedreando, ¿verdad? Él podía decir, yo veo al Señor sentado a la diestra del Padre. Y entonces yo le dije, Él vive, está sentado a la diestra del Padre. ¡Ah! Y salió corriendo al monte, ya después la siguieron. Entonces una hermanita, esposa de un pastor, vio esa lucha. Y cuando vio que la endemoniada jaló para allá, ella se acercó y dice, Lazarito, híncate, le voy a dar gracias a Dios porque has vencido. Entonces el Señor fue contestándome todo de una manera práctica. Pero todavía me acordé de mi padre. Mi padre quiere que yo sea ingeniero. ¿Qué va a pasar? Y escuché la voz que me dijo, mira, tu padre no va a ser feliz porque tú tengas una. Padre tiene que ser feliz porque él tiene que tener una relación conmigo. Y algún día él se va a ir. Y tú vas a seguir. Y tú tienes una relación conmigo. Aquí el compromiso es personal. Aquí no tienes que pedirle permiso a nadie. Es tú y yo, dijo el Señor. Y de hecho mi padre el 25 de diciembre partió con el Señor. Y yo hasta esta fecha le sirvo de tiempo completo. Lógicamente que la denominación, primero antes de recibir un ministerio, lo mandan a una escuela. Yo pasé 4 años
en el Seminario Bíblico Mexicano de Hermosillo, Sonora, donde tuve experiencias maravillosas porque me asignaron en mi primer año de práctica a la cárcel. El segundo año de práctica me mandaron a 2 misiones. Primero a Ure, Sonora, y luego a la colonia Ranchito. Y el tercer año me pusieron de presidente de todos los seminaristas y de todos los institutos, y ahí servía al Señor. Y el cuarto me pusieron como pastor soltero. Y ahí fue donde conocí a mi esposa. Ahí. 1 año. Y así mi vida siguió. Así que yo siempre les digo a las personas que no me voy a arrepentir. Nunca me voy a arrepentir de haber aceptado a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. No. Número 2, nunca me voy a arrepentir de servirle de tiempo completo. Hasta hoy le sirvo al Señor. Y esas son lo que yo puedo contarles, las situaciones de mi testimonio. Jesucristo es una realidad. Dice la palabra de Dios en el texto que nosotros leímos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo te ama. Dios te ama. Con amor eterno. ¿Tú me estás escuchando? Que ha dado a su Hijo unigénito. Él es el único que te puede dar salvación. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra verdadera vida más que Jesucristo. Él es la puerta. La religión no te va a salvar. Las obras no te van a salvar. El único que te salva por fe es Cristo Jesús, y luego le vas a servir por gratitud por todo tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no es crea, sino es cree. O sea que seguimos creyendo constantemente, día a día, hora a hora, segundo a segundo, seguimos creyendo en el Señor, que es vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es nuestra meta, estar con él en vida eterna. Eso es lo que nos motiva a no echarnos hacia atrás, a no volver atrás, pase lo que nos pase. Nos puede pasar lo peor, perder la vida por el Evangelio. Pero quiero decirte que esta es una bendición, porque esa es la mayor muestra de amor que nosotros podamos presentarle al Señor. Por eso dijo el Señor en su palabra, Juan 15:14, vosotros sois mi familia, si hicieres lo que yo os mando. Y no hay mayor amor que uno entregue su vida por sus amigos. Esperando que este testimonio y estas palabras que yo he dicho sean de bendición para todos aquellos que lo escuchan. Le damos gracias a Dios por ello, y yo lo voy a hacer a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Hoy me has abierto este espacio de este ministerio que se llama Aeropuerto de Dios. Te doy gracias por mi hermano Mundo Luna, el cual le has puesto el ministerio en su corazón, sabiendo, Dios mío, que esto viene de ti, y él comparte con nosotros este espacio para que llevemos a través de nuestro testimonio ese evangelio vivo. A nosotros no nos están contando las cosas, lo hemos vivido, aleluya.
Yo sé, Padre eterno, que toda aquella persona que escuche este testimonio, Señor, el Espíritu Santo le va a conmover, lo va a compungir. El Espíritu Santo lo va a confrontar con su realidad, Señor. Y lo va a llevar, como dice el apóstol Pablo, estoy en estrecho. Lo va a llevar a un punto en que digo, no tengo otra cosa y no me beneficia otra cosa más que aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, porque es el único que da vida y vida en abundancia. Señor, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Y seguiremos adelante, pregonando, Señor, tu palabra, por donde quiera que tú quieras. Yo sé que estos momentos, que esta oportunidad que tú me has dado, ha sido tu voluntad. Y lo hago con mucho gusto, para testimonios a las personas. Y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Sigue bendiciendo este ministerio con todos aquellos siervos, siervas que tú traigas en este lugar. Provéele a mi hermano los recursos, no solamente financieros, sino los recursos humanos. Oh Dios, porque esto va a ir adelante, como dice tu palabra. Vamos de fe en fe, de triunfo en triunfo. Y así yo declaro a este ministerio en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos.